Hola, en este segundo video en el tema de fotodepilación hablaremos sobre la fisiología y biología del pelo. El apéndice pilosebáceo es una estructura dinámica formada por tres elementos: el folículo piloso, que es una invaginación de la epidermis que contiene en su parte central la fibra capilar o el pelo propiamente dicho; la glándula sebácea, que genera sebo y que sale a la superficie formando el manto hidrolipídico de la piel; y el músculo piloerector, el cual es una musculatura lisa, el cual se inserta en la profundidad de la epidermis y cuando se contrae va a provocar erección del pelo y por lo tanto la apariencia de la llamada piel de granito. Es un anexo cutáneo filamentoso que se desarrolla a partir de las 10-11 semanas de gestación, a partir de un germen epitelial primario que se ubica en la epidermis. Como hemos dicho, es una estructura dinámica. ¿Por qué? Porque está sometida a ciertos cambios anatómicos dependiendo de las fases del ciclo folicular. La edad del individuo también es un factor importante que puede provocar cambios en su anatomía. El crecimiento del folículo piloso es característicamente en mosaico. Eso quiere decir que vamos a encontrar zonas en una fase de crecimiento y otras zonas con una fase totalmente diferente. Esto le da entonces una característica de crecimiento asincrónico, además de ser autónomo e independiente entre folículos vecinos. El crecimiento o el folículo piloso es capaz de autorregenerarse, es decir, que las estructuras anatómicas, sobre todo de la parte más profunda del folículo, pueden regenerarse en cada ciclo folicular, además de formar una nueva fibra capilar. Una función importante del folículo piloso o del apéndice pilosebáceo, además de importantes funciones homeostáticas, también es una fuente de células epiteliales. Estas células epiteliales van a participar en los procesos de cicatrización de heridas. Por lo tanto, las zonas que son pilosas o más pilosas tiene la tendencia a tener un proceso de cicatrización más rápido y más eficiente que las zonas corporales lampiñas. En esta lámina vamos a observar entonces los tipos de pelo según ciertas características, es decir, los tipos de pelo, el pelo que se observa en la superficie de la piel. Tenemos primero el lanugo, que es característico de la vida intrauterina. Los fetos, a partir de las 10-11 semanas de gestación, comienzan a generar este lanugo y por lo general se pierde un mes antes del nacimiento, aunque hay niños que nacen con estos vellos, estos pequeños pelos, que son muy finos, aterciopelados, pero se pierden 2 o 3 meses después del nacimiento. Tenemos también el pelo terminal, que es un pelo más grueso, de 60 micras de diámetro aproximadamente, largos, con una médula central, y son muy pigmentados. Otra característica de estos pelos terminales es que tienen el bulbo capilar, que es la parte final del folículo, inserto en la parte más profunda a nivel del tejido celular subcutáneo, más o menos a 3-4 milímetros de profundidad. Los pelos terminales los conseguimos en cuero cabelludo, cejas, pestañas y después de la pubertad en axila, barba, tronco y genitales. También tenemos el vello, que es mucho más delgado, mide hasta 30 micras como máximo, son cortos, poco pigmentados, no poseen médula central, y el bulbo capilar está mucho más superficial a nivel de la dermis reticular y se ubica en el resto del cuerpo. Aquí podemos observar entonces esta estructura del pelo o de la fibra capilar propiamente dicha. Vemos entonces que el pelo tiene dos partes, una parte externa que sale al exterior a través del orificio folicular a nivel de la piel, que es lo que se conoce como tallo del cabello o tallo capilar, o tallo piloso también en algunos textos, y tenemos la parte más profunda que es la raíz del pelo, la raíz capilar. Esta raíz del pelo está enclavado a nivel de la estructura del folículo piloso. ¿Okay? El pelo terminal estructuralmente tiene tres capas. Una interna, que es la médula, que es como el núcleo del pelo, puede estar ausente tanto en el vello como en el lanugo. Tenemos la corteza, que forma el grosor, lo más importante del pelo, es donde conseguimos la melanina y por lo tanto le da esa pigmentación característica al pelo. Y finalmente tenemos la cutícula, que están formadas por células transparentes, queratinizadas,
y que se superponen unas con otras, lo que le va a dar una apariencia de, brillosa y sedosa al pelo. ¿Okay? ¿Qué función tiene la cutícula? La cutícula tiene la función de proteger al pelo de agentes físicos y químicos externos. El pelo está formado el 28% de proteínas, 2% por lípidos y 70% por agua y sales, además de otros minerales. Aprovechemos esta lámina y observemos entonces la estructura general del folículo piloso, además del pelo propiamente dicho, que tiene el tallo piloso y la raíz capilar. Tenemos esa invaginación en forma de saco, que sería el folículo piloso. En él vamos a encontrar la glándula sebácea, el músculo piloerector, el cual se inserta a nivel del folículo piloso en una estructura llamada promontorio, y luego se abre y se va a fijar en la parte más profunda del epidermis. El folículo piloso, que es esta estructura sacular, tiene a su vez unas capas externas que vamos a ver más adelante, que son importantes en el proceso de regeneración, tanto del pelo como la estructura del folículo. Además presenta este ensanchamiento inferior, que es el bulbo capilar, donde vamos a conseguir la matriz capilar, que es esta zona que ustedes ven aquí, y una invaginación en la parte más central, que es la papila dérmica, que como vemos es donde vamos a conseguir los capilares que le van a dar nutrición al pelo, y por lo tanto esta nutrición es importante para su crecimiento. Vemos entonces acá el folículo piloso de una manera más didáctica. Vemos que el folículo, como vemos, es esta misma invaginación que hemos dicho anteriormente. Aquí tenemos el pelo con el tallo piloso y la raíz del pelo, la glándula sebácea, el músculo piloerector, y vemos aquí cómo está inserto en la estructura del promontorio, que forma parte del folículo piloso. Ahora, el folículo está dividido en dos segmentos, un segmento superior, que está aquí sombreado en un color naranja, y un segmento inferior, que está en celeste. El segmento superior, característicamente, es un segmento bastante estable durante toda la fase del ciclo folicular, es decir, que no tiene cambios importantes durante cada una de las fases del ciclo. En él vamos a conseguir tres zonas: el ostium, que es el orificio folicular por donde sale, emerge el tallo piloso o el pelo propiamente dicho; el infundíbulo, el cual está limitado arriba con el ostium y abajo con la emergencia de la glándula sebácea; y finalmente tenemos el istmo. El istmo está formado por, o está limitado arriba por la emergencia de la glándula sebácea y abajo con el promontorio. El promontorio es una estructura muy importante en los procesos de autorregeneración del folículo y del pelo, ya que aquí vamos a encontrar una gran cantidad de células indiferenciadas pluripotenciales, las cuales pueden generar tanto autogenerar el folículo piloso, el pelo propiamente dicho, e incluso hay estudios que afirman que estas células indiferenciadas pueden ascender y favorecer la regeneración de la glándula sebácea. Hablemos ahora del segmento inferior. Entonces, el segmento inferior es el que es altamente activo desde el punto de vista metabólico. Hay una gran actividad mitótica. El segmento inferior va del promontorio hasta la parte final, que es el bulbo. Vamos a encontrar aquí dos zonas: el tallo o el cuerpo, no confundir con el tallo piloso. El tallo del segmento inferior es una estructura tubular que es simplemente continuación del folículo piloso, y va desde el promontorio hasta una línea imaginaria que se traza en un punto donde las células del pelo y de la vaina reticular interna del folículo piloso pierden su núcleo y se queratinizan. Es esta zona que está aquí aproximadamente. Vemos cómo estas células aquí tienen gran cantidad de núcleos, pero estos núcleos se van perdiendo y se van queratinizando. Luego, desde esa franja se conoce como franja o cresta de Adamson, esa línea imaginaria. De allí para abajo hablamos entonces de bulbo capilar. ¿Okay? Este bulbo capilar es muy importante porque presenta una zona matricial o matriz vulvar y la papila. ¿Por qué son importantes? Porque vemos aquí que en la matriz vulvar existe una gran cantidad de células indiferenciadas pluripotenciales, fibroblastos y melanocitos.
De tal manera que esta es una zona donde estas células indiferenciadas por un proceso de mitosis y diferenciación permiten la renovación de todo el folículo piloso y del pelo, importante durante el ciclo folicular. En esta imagen vamos a observar un poco mejor esta estructura. Vemos entonces en el bulbo la parte central, corresponde a las células germinativas, pluripotenciales indiferenciadas, además de melanocitos que cubren la papila, y la papila dérmica, donde encontramos este paquete vascular que da nutrición al pelo y es importante obviamente para su crecimiento. Nuevamente acá tenemos entonces el folículo piloso, la invaginación de la epidermis, tenemos entonces el segmento superior donde encontramos el infundíbulo, el istmo, y el segmento inferior donde conseguimos, que es la parte más ensanchada del folículo, donde está la matriz y la papila a nivel del bulbo capilar. Este es el bulbo capilar, vemos aquí cómo está la matriz. En la matriz encontramos esa cantidad de células indiferenciadas, melanocitos, fibroblastos, que le va a dar, los melanocitos le va a dar la coloración al pelo, los fibroblastos producen colágeno y elastina, y ese pool de células indiferenciadas son capaces de ascender, queratinizarse y favorecer no solamente la formación del pelo nuevo, sino también de las capas externas del folículo. Estas capas externas se ven muy bien aquí. Tenemos esta capa mucho más gruesa que es un tono rosado, que corresponde entonces a la vaina radicular interna, y la celeste correspondería a la vaina radicular externa. Luego tenemos una membrana basal que se continúa con la membrana basal de la epidermis. ¿Okay? Vemos también la papila, donde existen los vasos sanguíneos, los capilares, que le van a dar la nutrición al pelo. Entramos ahora en lo que se conoce como el ciclo capilar o ciclo folicular, que es el ciclo de crecimiento del pelo. Esto se divide en varias fases. Estas son la fase anágena, fase catágena y telógena. Aquí tenemos la duración en años y el porcentaje de pelos que están en cada una de esas fases, pero esto está referido al pelo del cuero cabelludo. Vemos entonces que la fase anágena en el cuero cabelludo es una fase muy larga que dura años, y es por ello que el cabello tiene la capacidad de crecer, sobre todo en las mujeres que se lo dejan crecer muy largo. Luego tenemos la fase catágena, dura semanas, y la telógena puede durar hasta meses. Sin embargo, cada una de estas fases tienen una duración diferente en cada una de las áreas corporales, como vamos a ver más adelante. Aquí vemos entonces como la fase anágena es la llamada fase de crecimiento activo, en donde todas las estructuras foliculares que ya hemos repasado están conectadas. Vemos entonces aquí la fibra capilar, cómo está entonces el folículo piloso con la papila y el bulbo totalmente conectados y en gran actividad. Luego la fase catágena es una fase involutiva, donde vemos cómo comienza a separarse el bulbo capilar de la papila, o la parte ya final del folículo piloso, de la papila capilar, y la fase telógena, donde hay una involución completa y hay entonces la caída del cabello. Y luego, cuando terminan esta fase, vuelve a iniciarse un nuevo ciclo. La fase anágena, como vemos, es una fase con gran actividad mitótica y metabólica. Sin embargo, esta actividad se observa sobre todo a nivel de la parte profunda del folículo, en la matriz, donde encontramos esa gran cantidad de células indiferenciadas, melanocitos y fibroblastos. De tal manera que la papila es la que comienza también, o la matriz vulvar comienza a crecer. Además de la papila también tiene una alta capacidad de vascularización para darle nutrición a ese cabello o a ese pelo que está en proceso de crecimiento. La fase anágena es la fase más larga. En el cuero cabelludo puede durar hasta 6 u 8 años, pero es variable de una zona corporal a otra. Sin embargo, la duración de la fase anágena es lo que va a determinar la longitud del pelo. Luego de la fase anágena viene la fase catágena, llamada también de involución, donde la actividad mitótica y metabólica cesa, la producción de melanina también disminuye, las células de la matriz vulvar comienzan a sufrir el proceso de apoptosis, incluso algunas células con pigmentos de melanina también sufren este proceso de apoptosis,
de tal manera que la matriz vulvar se hace cada vez más pequeña, se va haciendo cada vez más superficial por un proceso de retracción, y la longitud del folículo va disminuyendo. Esta puede durar algunas semanas, pero todo, como dije, depende del área corporal. Luego tenemos la fase telógena, que es la llamada fase de reposo, donde ya hay desprendimiento total del tallo piloso, hay una separación completa de la papila con el resto del folículo piloso. La papila dérmica se hace un poco más superficial, pero sin embargo no hay una conexión entre la papila y las estructuras restantes del folículo piloso. Y finalmente se desprende. En esta lámina que sigue vamos a observar cómo las fases anágenas difieren en cuanto al tiempo de duración en cada una de las áreas corporales. Vemos cómo puede durar hasta 6 u 8 años en el cuero cabelludo, pero puede durar pocas semanas, como por ejemplo a nivel de las cejas u oídos, o meses, como por ejemplo en axilas. Es importante conocer esta tabla, ya que esto nos habla de cuál es la fase de crecimiento activo del pelo, que es en realidad la fase donde el láser o el IPL, es decir, las plataformas de fotodepilación, tienen una mayor efectividad. Es importante también reconocer que en el folículo piloso existen melanosomas y células que contienen melanina, los melanocitos. Estos melanocitos están presentes tanto en el bulbo capilar, como observan aquí, alrededor de la papila dérmica, pero también hay melanocitos, además de estas células indiferenciadas, hay melanocitos pluripotenciales, stem cell, en la protuberancia, ¿okay? Que es donde se inserta el músculo piloerector. Entonces, estas células que contienen, o estos melanocitos que contienen melanina, van a contener el cromóforo de las diversas plataformas lumínicas que podamos utilizar para la fotodepilación. Recordemos que la melanina absorbe una amplitud de longitudes de onda muy grandes, desde las 320 hasta aproximadamente 1200, teniendo un pico importante en los 550 nanómetros. Entonces, la melanina es el cromóforo de las plataformas lumínicas para depilación, pero en realidad nuestro objetivo biológico es actuar sobre estas células stem cells indiferenciadas pluripotenciales que están a nivel de la papila dérmica, en el bulbo capilar, pero también en de la protuberancia. Muchas gracias.